Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, un cordial saludo al inicio de la presente entrega. Somos Radio Sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede escuchar en el www.radiosucesos.fm. Comparecemos ante ustedes luego de una semana de múltiples comentarios en dos direcciones, por dos problemas más bien. El uno que está cada vez peor, o más peor como creo que dicen los mexicanos, el tema de la crisis eléctrica con apagones, estos apagones que no dan tregua por una parte, y por otra que siguen generando o poniendo al descubierto la imprevisión de las autoridades frente a un problema que no empezó hace 15 días, que no empezó con el verano adelantado, con una serie de cosas que se dicen. Esto viene desde hace prácticamente un año, quién sabe si más, porque para algo sirven pues los pronósticos del tiempo y tantos estudios con los que se supone trabajan las autoridades, de este gobierno, del anterior gobierno y del que sea. Eso nos tiene sometidos a un razonamiento eléctrico que le cuesta al país millones de dólares según las propias autoridades. Y segundo, en una incertidumbre que por último, si en pocos días esto se supera, sea gastando en barcazas o sea bombardeando las nubes, como dice hace pocas horas el ministro del ramo, si es que esto se supera va a ser por un poco tiempo, porque las declaraciones del exministro Santos Alvite en el marco del enjuiciamiento político son realmente preocupantes y alarmantes. Todo el sistema eléctrico de este país, todo lo que genera energía eléctrica, está caminando por la cuerda floja. Quién sabe sobre el filo de una navaja que nos va a cortar de aquí a poco tiempo. Y desde luego esto empezó, ya saben ustedes cuándo. Empezó y se agravó más bien desde el correísmo. Han pasado dos gobiernos y está pasando este y seguimos en las mismas. Y el otro enfoque necesario, fundamental. Hace una semana el país compareció ante las urnas para votar sobre 11 preguntas. 9 finalmente fueron aprobadas, 2 fueron negadas. Pero lo que empieza a preocupar, y no se olviden ustedes de este momento, de este mensaje del periodista, lo que va a pasar de aquí a pocos días puede ser también impredecible. Las interpretaciones, y no solo las interpretaciones, los fundamentos jurídicos de toda esta consulta popular van a ser motivo de una conflictividad jurídica muy seria, muy compleja. ¿Qué es lo que vaya a pasar en la legislatura? Dios averigüe y perdone. ¿Por qué? Se habla de 60 días, pero nos ponemos a escarbar en lo que resolvieron los propios miembros de la Corte Nacional Constitucional, de la Corte Constitucional, y realmente alarma. Alarma porque no hay tales 60 días. Leamos lo que le dijeron, sí, lo que aprobaron, lo que le autorizaron al presidente de la República a consultar. Y ahí tenemos el primer gran conflicto. Veamos qué ocurre en los próximos días. De eso y más, aparte de un hecho muy importante en lo deportivo, hace 3 meses prácticamente
se fue de este mundo Antonio Venegas. ¿Quién es él? Fue uno de los tenistas de mesa, pimponistas como se decía o como se dice también, más importantes de Latinoamérica y desde luego un ecuatoriano ejemplar. Nos acompañará su esposa para contarnos la partida de su esposo, la partida de una de las más importantes figuras deportivas de este país. Tanto espacio deportivo que habla de deportes y habla de deportes y del fútbol y de tantas cosas del deporte, se olvidaron de una de las más importantes figuras, Antonio Venegas. Quizás ni han escuchado ese nombre, pero en el exterior, uno de los ecuatorianos más reconocidos, propio de este país. Con eso y más, bienvenidos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. El excontralor general del Estado, Carlos Polit, se acogió al derecho del silencio ante la sentencia que lo declara culpable del delito de lavado de dinero en Miami. A ese fallo llegó el magistrado que encabezó la investigación. Ahora corren los 45 días que tiene el juez para condenar o exculpar al excontralor ecuatoriano. Detenido en Miami, Polit ha asistido prácticamente a diario a los testimonios que durante momentos hasta críticos expresaron testigos de toda esta situación procesada e investigada. Queda claro que el excontralor y su hijo hicieron cuantiosos negocios con dineros fruto de sobornos y en este caso de la constructora brasileña Odebrecht, de paso famosa a nivel internacional por ese tipo de problemas. Coimas en el caso ecuatoriano que permitieron superar, extinguir glosas para automáticamente configurar contratos con el Estado. Estas son a grandes rasgos las conclusiones por las cuales bien vale también escuchar lo que durante estas horas, estos días, manifiestan los medios de comunicación a propósito de los antecedentes del señor Polit, que se ha convertido en el hecho noticioso principal de esta semana. Escuchemos. No lo conozco, no soy parte del proceso. Carlos Polit no fue, como quieren posicionar, un contralor nuestro. Venía siendo y ejerciendo las funciones de contralor desde gobiernos anteriores. Carlos Polit fue el contralor estrella en el gobierno de Rafael Correa. Ocupó ese cargo durante una década, entre 2007 y 2017, el mismo tiempo que estuvo el expresidente. Él siempre elogió su trabajo al mando de las cuentas del Estado. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo. Lo cierto es que el enjuiciamiento al excontralor en Miami es un hecho hasta histórico y sin duda lleno de preguntas. Por eso agradecemos la presencia con el doctor Ramiro Aguilar, abogado de amplísima experiencia, cuya trayectoria en lo nacional y en lo internacional nos permitirá entender cómo ocurre esto que, insisto, y no por exagerar, hasta es un hecho histórico. Hay muchas preguntas que hacerle, doctor Aguilar. Bueno, un gusto saludarle. Muchas preguntas, por lo cual tratemos de hacer una cosa un poquito ágil. Yo creo que la gente se está preguntando cómo es que la justicia norteamericana hace lo que la justicia ecuatoriana no pudo en su momento, porque muchas de las cosas que ahora suenan como descubrimientos acá ya se sabían hace muchísimo rato. Doctor, un gusto escucharle, bienvenido. Hola Félix, un abrazo y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Si son los mismos hechos, el tema de la vinculación de su hijo John, el tema de los sobornos pedidos a la compañía Odebrecht, quizá lo que fue distinto fue el de la declaración de Diego Sánchez, del ex zar de los seguros en el Ecuador, quien se sumó a la declaración
que pidieron los fiscales americanos. Creo que Sánchez y su declaración son el elemento nuevo, digamos así, que aporta el equipo de fiscales americanos de lo que ya se sabía en el Ecuador. Y Sánchez tiene, de lo que he podido leer en la prensa, incluso una conversación grabada con Poli dentro de un vehículo donde hacen alusión a una serie de reuniones para adjudicarle contratos de seguros. Y, y creo que ese es el elemento nuevo. Lo demás, todo se sabía, el hijo de Neme, los préstamos, todo era parte de la acusación que hizo en el Ecuador la fiscalía. Por eso, y con todo respeto, le insisto, ¿por qué no ocurrió acá en el Ecuador lo que ocurre en Miami, en Bueno, términos jurídicos? Polid en el Ecuador está condenado, ¿no? Polid en el Ecuador está condenado. eh, y lo que pasa es que él evadió la acción de la justicia y se fue a los Estados Unidos y yo creo que ahí hizo un mal cálculo, porque la pena por peculado en el Ecuador a la que él estaba ya condenado es menor de la pena que eventualmente él pueda recibir en los próximos 45 días del juez de la Florida. Pero en el Ecuador estuvo condenado. El problema es que las autoridades ecuatorianas, Félix, se conforman con la condena formal, es decir, ya le pusimos 3, 4, 5 años, y no buscan el dinero. A diferencia del equipo de fiscales americanos, no se olvide que Poli, para poder defenderse libre, tuvo que poner una fianza muy alta en el juicio en la Florida. Y, y hoy supongo yo que, el resto del trabajo del equipo de fiscales es ubicar los activos, ¿no? Irán también por el hijo de Poli, pero sustancialmente por los activos. ¿Qué tiene que pasar con esos nombres que se han mencionado o se han ratificado en todas estas comparecencias, doctor? Nombres de personajes ecuatorianos vinculados con todo este escándalo. A ver, dos cosas, ¿no? Primero, en los Estados Unidos yo creo que se vendrá un nuevo proceso ya contra el hijo de Pollitt, contra John Pollitt, que está fuertemente involucrado en esto, pero que no fue objeto del proceso. Supongo yo que Diego Sánchez habrá colaborado con las autoridades norteamericanas para servir de cooperador eficaz en el tema, entonces no será procesado, pero yo creo que él debería ser procesado en el Ecuador. O sea, si el propio Sánchez dice que ha hecho negocios turbios en el tema de seguros, me parece que lo básico es que la Fiscalía Ecuatoriana abra un expediente contra Sánchez. Y contra José Santos, el delator de Odebrecht, el Ecuador no puede procesarlo porque firmó un acuerdo en ese sentido con el Brasil, y tampoco los Estados Unidos porque la condición que habrá puesto Santos es ir a declarar a los Estados Unidos, pero que no le procesen. Entonces, es también digamos que esta necesidad que tienen las autoridades de acordar cooperación con algunos implicados para ir hacia el implicado que más les interesa. Y en este caso es obvio que más le interesaba a la justicia norteamericana el excontralor Poli. ¿En cuánto le ayuda o en cuánto le complica esto del derecho al silencio al que se acoge el excontralor? En nada, yo creo que el tema o sea, si él no se acogía al derecho al silencio, se sometía a un interrogatorio muy duro de la Fiscalía de la Florida. Y un interrogatorio confrontado además con lo que el jurado había escuchado los últimos días, las grabaciones, las declaraciones del hijo de Meme, de Sánchez, de Santos, etcétera. Entonces yo creo que en un momento determinado, Pollitt seguramente vio que la cosa estaba perdida y quiso evitarse el mal rato de someterse a un interrogatorio duro, porque si él decía que quería declarar, ahí sí el único que ordenaba si declaraba o no, o sea, si pasaba o no una pregunta es el juez, él tenía que declarar. Ese Eh, derecho al silencio como que es de proteger a alguien, prefiero no decir nada. ¿Cómo lo interpreta usted esa parte? no, ¿No? porque los americanos tienen toda la información. O sea, toda la información que los americanos, que los fiscales americanos tenían, se puso en el juicio. Y por eso es que el jurado lo condena muy rápidamente, ¿no? El jurado delibera un par de días y lo condena. Entonces, yo creo que es más bien el no someterse al interrogatorio, porque el someterse al interrogatorio, es decir, el declarar si efectivamente conversó con Sánchez, si efectivamente conversó con Santos, tomando en cuenta que además habían periodistas ecuatorianos en la sala, hubo un par de medios ¿Cómo no? tales que cubrían el juicio, entonces me parece a mí que es más bien
el evitarse el descabello, ¿no? El evitarse el mal rato. Pero en cuanto a información, no es que Pollitt se guarde nada. Los americanos tenían un equipo de fiscales de primera al punto que lograron la condena de Pollitt en 10 días. Esta sentencia que se espera podría llegar a ¿cuántos años? ¿Qué le dice su experiencia, su conocimiento, doctor? A ver, Pollitt tenía una opción, porque eso así funciona el sistema americano. Es decir, los fiscales le llaman al abogado de Pollitt y le dicen, mira, tenemos estas pruebas en contra de tu cliente. No perdamos tiempo, haz que tu cliente se declare culpable y te sometes a le sometes a una pena menor. Claro, nos devuelves los activos que te robaste, los activos que lavaste, pero te sometes a una a una pena menor. Y la mayoría de las veces, mi querido Félix, el 99% de las veces, los que se saben culpables aceptan el arreglo, porque si es que van a juicio y se someten a un gran jurado, es decir, a un juicio en toda la regla, con 12 jurados, eh, al jurado americano no le gusta mucho que le hagan, que se burlen de la justicia. Que le Entonces, hagan perder el tiempo. exactamente. Entonces, salvo que usted se considere inocente absolutamente, pero que usted tenga además las pruebas de su inocencia, en el 99% de los casos la gente dice, no, no, a ver, yo llego a un acuerdo con la fiscalía. Pollitt no hizo eso y no sé por qué. Porque ese acuerdo con la fiscalía le habría representado menos años en prisión. Ahora, tampoco van a ser 100 años. Se especula mucho en esto, pero No, no. yo creo que en ese mal cálculo de Pollitt y el haberse sometido a un juicio por jurado, sí le va a agravar la pena. Le va a agravar la pena y le va a evitar la posibilidad de que salga por su edad o por alguna otra cosa. Entonces, yo creo que Pollitt enfrenta una condena de no menos de unos 15 o 20 años real. O sea, de no salir de la cárcel, de que entra, le ponen el traje naranja y luego vuelven a abrir la puerta en 20 años. No, no me, que ¿Él no le da la vida podría, tampoco. él podría apelar esa sentencia? ¿Todavía queda esa instancia, doctor? A ver, no. En los Estados Unidos las apelaciones se reducen exclusivamente a violaciones de la forma en el proceso. El fallo del jurado es sagrado. O sea, el juez en 45 días no puede decir Pollitt es inocente. No. Eso Ya, ya está consumado. ya. Consumado. El juez lo que va a hacer es fijar el lugar donde va a estar preso, es decir, la cárcel del estatal de la Florida o donde va a estar preso, el día en que tiene que presentarse y la hora, y la cantidad de años que va a estar preso. Eso es lo que va a establecer el juez. El juez no va a establecer a estas alturas si es inocente, ¿no? Eso ya no está en discusión. Y las apelaciones, salvo que hubiera, por decirle, un jurado que se demuestre que conocía el proceso y que estuvo en contacto con la fiscalía, o un jurado que estuvo en contacto que contaminó la decisión del jurado, no veo forma de que eso se anule. O sea, no es como aquí que uno apela y el juez vuelve a revisar el proceso. No, no, no. Si ya usted resolvió irse a un juicio por jurado, tiene que respetar la decisión del jurado. Los recursos son exclusivamente temas estrictamente como le digo, si es que el jurado estuvo contaminado, que en este caso no veo razón, de tal forma que yo creo que esto ya es un tema concluido. Tema concluido. Puede sonar duro simplemente para orientación y por tanta especulación, doctor. En la práctica, esto no le saca nadie a Pollitt, está perdido. No, no, no. O sea, y además en los Estados Unidos se cumplen las penas, ¿no? Entonces, Claro. él jugó mal sus cartas. Yo creo que él debió haber aceptado la culpabilidad con los fiscales para acceder a una pena menor. Pero el haber sido tan audaz, llamémoslo así, de haber tomado el riesgo de un juicio por jurados, hace que no pueda bajarle la pena, que la pena será más alta. Y como le digo, Félix, los americanos abren la puerta, usted traspasa la puerta y la vuelven a abrir en 20 años. Una cosa A ver final, si está bien. doctor, qué interesante. Un aspecto final muy, muy comentado también en estas horas. Todo ese dinero, todo ese lavado, se sobreentiende que es consecuencia también de dinero mal habido. Se dice que el Ecuador pudiera recuperar ese dinero. Se escuchan múltiples comentarios. ¿Usted qué dice, doctor? A ver, es difícil que recupere el dinero el Ecuador porque eso es
está sometido a la jurisdicción de los americanos, ¿ya? Ahora, los americanos ubican el dinero sucio, ¿no es cierto? ¿Y en qué lo usan? Lo usan en la cooperación internacional policial. Entonces, de todos modos, esa plata que le quitan a Polit, o que los americanos recuperen, terminará regresando al Ecuador, pero vía cooperación las distintas agencias, la DEA, Ya. al Ecuador, para capacitar la policía, para, eh, no sé, comprar... todo cuando usted oiga Ah, cooperación de los americanos, esa cooperación se alimenta básicamente de estos dineros que a lo largo, que alrededor del mundo ellos incautan. O sea, ellos no regalan plata de los contribuyentes, mi querido Félix. No, no, no. Del mismo cuero salen las correas. Incautan en África, en Asia, dinero mal habido. Ok, y eso lo usan para combatir el crimen también en los distintos sitios donde sus agencias les interesa hacer. consecuentemente, no tendría peso, no, más que peso, no tendría base aquello de decir que todo esto de las coimas va a ser recuperado, todo lo que hizo el señor en Miami va a ser recuperado porque es plata de los ecuatorianos. Eso no es posible, No, doctor. eso está bien para conversación en la calle. Pues en realidad no funciona así, en realidad no funciona así. Pero le digo, si los americanos descubren el dinero y lo incautan de verdad, regresará al Ecuador, pero por la vía de la cooperación con la policía. Pero no es que le llaman al gobierno ecuatoriano y le dicen, oiga, aquí hay una platita que es suya, pasemos de las cuentas del Banco Central. Eso no funciona así. Doctor Aguilar, qué interesante y no nos equivocamos cuando molestamos su paciencia y su tiempo. Agradecerle a nombre de nuestro público por orientarnos frente a tantas cosas y a tantas equivocaciones también que se dicen. Doctor, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Un gusto. Gracias, Félix. Un abrazo grande. Hasta luego. Muchísimas gracias al doctor Aguilar. Allí tienen ustedes puntualizaciones fundamentales a esta hora en las que se dicen tantas cosas, como aquello de que todo ese dinero mal habido, toda esa situación de las coimas, de los sobornos, es plata de los ecuatorianos y que eso casi, casi mandemos un avión para que vengan los billetes ahora que tanto los necesitamos. Son, como dice el doctor Aguilar, conversaciones en la calle. La parte que me llama la atención y que tiene mucho sentido también de nuestro invitado, eso volverá, pero convertido en cooperación, porque el concepto, la política, el enfoque de los norteamericanos es diferente. Volverá como convertido en cooperación para que ojalá los ecuatorianos combatan la delincuencia. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Lento pero inevitable, el escrutinio del Consejo Nacional Electoral tiende a confirmar la aceptación de 9 de las 11 preguntas sometidas a votación de los ecuatorianos el pasado domingo. 5 preguntas de referéndum, o sea, reformas constitucionales, y 6 de consulta popular relacionadas con leyes. El resultado final está marcado por la tendencia advertida por el llamado conteo rápido del propio CNE. 9 preguntas recibieron el sí, 2 fueron negadas. La una sobre contratación por horas, la otra de las dos, el llamado arbitraje internacional en caso de negocios en controversia. Sin esas 2 preguntas negadas, las 9 giran sobre inseguridad y mecanismos legales para combatir la delincuencia. También se incluye el tema de la extradición. Ahora se sabe que el presidente Noboa enviará o está a punto de enviar 5 proyectos de ley cuyo trámite legislativo no debe durar más de 60 días conforme al texto aprobado
el domingo pasado. El presidente de la Asamblea, el señor Henry Kronfle, se adelantó frente a todo este panorama y manifestó que la Asamblea va a respetar el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, pero que la legislatura también tiene facultad para modular. Para modular, se tienen entendido las leyes, los proyectos, o quién sabe cómo. Escuchemos al presidente de la Asamblea. La Asamblea no puede modificar eso. Sí puede modular las cosas que hay que modular sobre, por ejemplo, la duración de una pena, porque votamos porque se incrementen las penas. Bueno, ¿cuánto se va a incrementar? Eso sí podemos modular con lo que venga el presidente, pero no su concepto y su contenido per se. Pero sobre eso se pueden añadir cosas, por supuesto. Y la forma de hacerlo es un tema de mecánica. Es decir, sería absurdo pensar que no se pueden añadir cosas cuando ese mismo día se podría tratar en el Pleno una modificación al COIP que sea exactamente lo mismo que se podría haber incorporado en el marco de estos proyectos de ley que vamos a recibir. Nos honran con su presencia dos destacadas personalidades del mundo jurídico de este país, el doctor Ciro Guzmán, alto representante además de los abogados organizados, y el doctor Carlos Medina, abogado en libre ejercicio, especialista en materia constitucional. Empecemos por lo último, que ya lo dice el presidente de la Asamblea. Esta facultad para modular lo que envíe el presidente de la República, quien es el autor o quien fue el autor de esta convocatoria a la consulta popular y el referéndum, esta facultad de modular podría significar un conflicto en determinado momento, o los proyectos que envíe el presidente de la República van a salir airosos al final de los 60 días. ¿Cuál es su visión? Doctor Ciro Guzmán, un gusto tenerle por acá. Buenas tardes, un saludo para usted, para toda la audiencia y para Carlos también, mi contertulio en este programa. La consulta popular llevada adelante, más allá de los cuestionamientos que tuvo, porque se la veía como innecesaria, como simple, como una consulta que iba a hacer lo obvio, es decir, consultarle a los ciudadanos y ciudadanas si se pronuncian a favor o en contra de determinadas cosas que finalmente luego tenían que ir a la Asamblea. Entonces, en la práctica, pues era una consulta que carecía, diríamos, de un sustento sólido como para llevarla a esa instancia. Asunto que pudo resolverse consecuentemente en la Asamblea. Ya, claro, por eso es que se hablaba de que era una consulta pues intrascendente, innecesaria, y que lejos de tener objetivos, diríamos, en el ámbito de la seguridad, que es lo que se alegó, la consulta iba a resolver, se presumía que lo que tenía era objetivos en el ámbito de la política. Sigo con esa inquietud y con todo respeto, doctor. ¿Será consecuentemente que el presidente de la República se percató de que en la Asamblea esto no iba a funcionar y mejor me voy por la vía de la consulta popular, que también es un camino constitucional? Creo que no. En realidad, a la altura en que él diseña las preguntas de la consulta, usted recordará que él tenía todavía una mayoría estructurada en la Asamblea, consolidada, que le habían aprobado todos los proyectos de ley que él había enviado con el carácter económico urgente, por ejemplo. Entonces, presumir que las preguntas, digamos, los proyectos de ley que él podía enviar a la Asamblea no iban a ser tramitados por la Asamblea, no carecíamos de mucho sustento. ¿Para qué consecuentemente la consulta para darle rumbo a esta conversación? Bueno, la consulta en el fondo, yo creo que se develó más luego y se está develando ahora, tenía el propósito, uno, de legitimar al gobierno de Noboa, de aprovechar el respaldo que a esa altura era alto, porque no olvidemos que a esa altura él tenía números más o menos 70% de respaldo, ¿no es cierto? Ahora ya está por debajo del 50%, pero entonces él lo que quería es corroborar eso. Ese es un objetivo. Ese era un objetivo. El otro objetivo, obviamente, eso le creaba a su vez una base importante para una eventual candidatura para la reelección presidencial. ¿Y habrá un tercer objetivo? Y un tercer objetivo es el que ahora se pone en evidencia, que es el de la incorporación de las dos preguntas, que realmente eran, desde mi punto de vista, el núcleo de la consulta. Las que perdieron. Las que perdieron, es decir, el arbitraje internacional
y el trabajo por horas y el contrato indefinido. Es la A plazo presencia fijo. del Perdón, doctor... el contrato a plazo fijo. ¿Cómo no? Es la presencia del doctor Ciro Guzmán y también del doctor Carlos Medina, a quien le estamos dando la más cordial bienvenida. Y bienvenido, Carlos, a esta conversación que es importante luego de lo que pasó hace exactamente un domingo. De lo que nos está describiendo el doctor Ciro Guzmán, el asunto consecuentemente se puede complicar. ¿En qué sentido en la Asamblea, Carlos? Bienvenido. Félix, Ciro. A ver, no complicar. Lo que pasa es que comúnmente las sentencias de la Corte no se leen por completo. De y la gente Corte interesada. Constitucional. Y simplemente es verdad que el presidente puso que les daba 60 días para aprobar. Pero resulta que la Corte, en sus párrafos 322, 323, Ojo, 324... Corte Constitucional. En el dictamen, ojo, porque para los trasnochados les quiero ver, es dictamen 1-24-CP24. ¿De qué fecha? Este es el que dictó, este es el que calificó. ¿Ya? Es cierto, calificó, es cierto. Lo que le Déjame, califica... Ya que quieres fechas, 24 de enero del 2024. ¿Ya? ¿Pero Lo qué que dice le esto? Califica y da... Lo que dio paso a las preguntas y las observaciones. Pero ahí le dice que la Corte advierte que poner esa orden imperativa, es decir, usted me aprueba en 60 días, no tiene razón. No tiene razón, y te voy a decir eso. Le dice, la precitada frase se encuentra redactada de manera imperativa de orden y dirigida de este modo a asegurar dos momentos del proceso legislativo para los proyectos de ley. Primero en el debate y posteriormente el resultado de la aprobación. Dichos momentos, cabe anotar, forman parte del procedimiento de configuración llevada a cabo en el seno del Poder Legislativo, según lo previsto en la Constitución. Por lo que condicionar al legislador a debatir directamente, sin contar siquiera con la aprobación de los respectivos informes, o a decir o aprobar sin más opción la reforma legal puesta en su conocimiento, conlleva desconocer el carácter democrático y reglado del poder de configuración legislativa. Y así dice más adelante. Es decir, es bueno que lean esto los que ahora se están olvidando de dos cosas básicas. Primero, la supremacía de la Constitución. Segundo, la irretroactividad de la ley y todos los plazos que están contemplados en la ley orgánica de la función legislativa. Aplicado esto, Carlos, y en términos sencillos, ¿qué significa? Que hay que respetar los plazos, o sea, que hay que respetar el plazo debate. Legislativo. El plazo legislativo, no lo que dice el presidente en su... Caramba. A 11 puntos, 12 páginas son de la consulta, los anexos y todo eso. Los anexos, ¿no es cierto? Son una maravilla. Sí. Lo que pasa es que yo no sé si darle los parabienes o darle el sentido pésame al presidente por lo que acaba de hacer. ¿Ya? Y cuidado se le convierta en lo que le pasó a Pirro, a un rey de la antigua Grecia y que le ganó alguna vez a los romanos. ¿Qué le pasó a este señor? De ahí sale lo pírricos. Perder es cuando se pierde pírricamente, es que uno perdió demasiado para ganar tan poco. Carlos, ¿será que los políticos y los asambleístas y quién sabe si los propios juristas se están guardando esto para un segundo momento? Porque yo esto no he escuchado, Carlos. Bueno, porque no leemos, oye. Es simple, deben leer todo. O sea, siempre que tú me esto invitas, es muy yo te complejo, digo. Muy delicado lo que nos estás diciendo. No, yo te digo, esto dice el dictamen, yo te traigo señaladito. A ver, pero yo también te quiero hacer una pregunta a propósito de lo que tú dices. Tienes clarísimo esta parte, Carlos, que hizo en la práctica una prohibición, si es que cabe, la Corte Constitucional. Pero el presidente le puso eso en la pregunta y eso aprobó la gente. Y dicen que lo que manda la gente es mandato de Dios. No, señor, porque primero la Corte le calificó con esa consideración. Ojo, y eso está dentro del dictamen. Y eso es parte integrante de todo. ¿Y cómo es que el Consejo Nacional Electoral, que me supongo les llegarán estos documentos, no dijo pío? No, es que no puede decir nada. El Consejo lo que hace es publica estas preguntas, que ya te digo están... Claro, te pasaron en una sola papeleta, en letra pero simplemente chiquitita. Publica lo que se pide, ¿no es cierto? ¿Ya? Salvo lo que también eliminó, sin porque nada. La Corte eliminó cosas. Ojo, no vamos a ponernos a discutir porque eso va a ser largo. Claro. A lo que yo te hago ver es que este dictamen es parte integrante de todo lo que pasa. No es que el dictamen me conviene cuando me dicen, me da la razón y cuando no me da la razón. No, un momentito. Eso es bien clarito. El dictamen forma parte integrante de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es un hecho que la Asamblea necesita aprobar esto y sacarse de sus manos esa papa caliente. Pero te hago ver lo siguiente, hay plazos. Inclusive... O sea, si es que lo hacen más de 60 días, ¿no estaría violando nada? No, para nada. Pero además te hago notar, Félix, permíteme solo esto. Caramba. Te hago notar algo. Se vendió humo
¿Quién la pregunta? Que es la que, ojo, esta la propuso Guillermo Lasso. Ya la había calificado la Corte Constitucional. La Asamblea ya la había aprobado en 2 debates. Volvió a la Corte para que apruebe el referéndum. ¿A qué te refieres, Carlos? Al apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. ¿Cómo no? Pero fíjate, te voy a leer esto. Esto es sacado, ¿ves? Solo lo saqué en texto. ¿En cuánto tiempo crees que se puede aplicar esa reforma legal? Ya, la Constitución, perfecto, el 158 queda reformado, pero hay que aprobar reformas a la ley. La colaboración de las Fuerzas Armadas. Eso, escúchame esto. A ver. Disposición transitoria segunda de la misma Corte, de la misma Constitución, en el plazo de 200 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma parcial. La Asamblea Nacional aprobará el marco normativo que desarrolla los parámetros, límites formales y materiales del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Esto lo dice el anexo. 200 días, Félix. Ya esto está aprobado porque esto es reforma a la Constitución. 200 días, cuéntalos. Desde el momento en que publiquen los resultados. O sea que nos preguntaron 2 veces lo mismo. Bueno, no te preguntan porque es una reforma directa. ¿Ya? El presidente emitió un decreto, por si acaso, decreto 615, donde le dijo a la Asamblea, quiero reformar esto, parcialmente. Podía hacerlo porque se considera que no era restricción de derechos. El procedimiento dice que tiene que ir a la Corte. Va a la Corte y le califica, vuelve al Congreso, el Congreso aprueba en 2 debates, regresa a la Corte para que califique la procedencia del referéndum. Se hizo el referéndum, la gente acaba de decir que sí, perfecto. Pero para que eso se aplique, 200 días. Y no es el único caso, Félix. El tema de los jueces constitucionales. Solo te hago ver eso. ¿Qué es otra pregunta? Es otra pregunta. ¿Que se aprobó? Se aprobó. Por favor, se aprobó. ¿Qué pasa con las judicaturas constitucionales? Por favor. A ver. Solo piensa en la parte operativa. 200 días para poner en vigencia, digamos, para que eso se vuelva operativo. Una vez que se apruebe todas las reformas que tú quieras, para que estén vigentes, para que existan jueces constitucionales, que yo creo que ni Ciro ni yo, ni ningún abogado va a decir no quiero jueces constitucionales. El único problema es el presupuesto. Calcula que hay 246 cantones en el país. 246 jueces sería poquito porque a la final Quito, Guayaquil, Cuenca, los Cádiz no les va a alcanzar. Hay que crear salas salas especializadas de las cortes provinciales y jueces de primer nivel. Fíjate, 210. Sin embargo, te están metiendo la papa que el Congreso tiene que aprobar. Sí, señor, hay cosas que tienen que pasar. Doctor Ciro Guzmán, qué interesante. Mire usted muchas cosas que no hemos escuchado y lo confieso hasta aquí. Carlos Medina, doctor Ciro Guzmán. Efectivamente, yo pienso que la razón por la que nosotros objetábamos, me refiero a los abogados, por ejemplo, tanto al colegio como a la Federación Nacional de Abogados, esta consulta en los términos que estaba planteada, es porque, primero, como se ha demostrado ahorita, con datos, con números... Hay una cantidad impresionante de recovecos y de cosas... No es que con esto usted está resolviendo el problema de la inseguridad, eso no ocurre. No hacía falta la consulta para eso, ¿ya? Podía y debía haber seguido el trámite vía Asamblea Nacional y tenía todos estos plazos que tienen que ser cumplidos, ¿ya? Bien, el gobierno hizo la consulta y le vendió a la... Bueno, Carlitos ha dicho, le vendió humo. En efecto, le vendió a la gente la idea de que con esto estaba resolviendo el problema de la seguridad, lo cual es falso. Es falso desde el punto de vista, o diríamos, del contenido, de la esencia, así como también desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista ya del procedimiento. Con todo respeto, doctor Ciro Guzmán, sin embargo, con el contenido de estas preguntas que se aprobaron, sí le da pues un impulso, sí le da un aire, sí le da un respaldo al gobierno en lo que preocupa al pueblo ecuatoriano, la inseguridad. Así es. Ahora, eso mismo puede convertirse y va a convertirse para el gobierno en un boomerang. Caramba. ¿Por qué? Porque, a ver, el gobierno le dijo, miren, con estas preguntas que yo estoy formulando, voy a garantizar la seguridad. Muy bien. Vamos a ver qué pasa de aquí a 4... Y lo dice después. Claro, vamos a ver qué pasa de aquí a 2, a 3, a 4 meses. ¿Ya? Vamos a ver si efectivamente... ¿Qué cree usted que va a pasar? Lo que está pasando en este momento. A ver, los problemas de la seguridad o de la inseguridad, como quiere usted plantearlo, no se resuelven con medidas coyunturales. Aquí existen grandes mafias transnacionales que están operando en el país. Esto se está demostrando también. Que es evidente que no puede incluso resolverse solo con un esfuerzo local,
con esfuerzo. Sí tiene que aquí el país implementar, por ejemplo, desde nuestro punto de vista como colegio, un plan integral de seguridad. Un plan integral de seguridad implica no solo atacar las causas, no solo reforzar la política punitiva del Estado, que es el incremento de penas, que es el asunto ya, sino una política integral, ya que ataque las causas. Por ejemplo, hay causas sociales, ¿no es cierto? Hay que atacar esas. O sea que el plan Fénix se queda corto. No hay plan Fénix. A ver, bueno, todo el mundo habla del plan Fénix, pero la pregunta es, ¿quién conoce el plan Fénix? Este es el plan Fénix, es el declarar los estados de excepción y añadirle el toque de queda. ¿Ese es el plan Fénix? Si es que ese es el plan Fénix, pues ese plan Fénix está fracasando. Doctor, porque es cierto que desde que empezó, por ejemplo, los estados de excepción, los 60 días y primeros y los 30 de alargue después, cierto que disminuyeron momentáneamente las ejecuciones, los asesinatos, pero se multiplicaron por 4, Félix, los secuestros extorsivos. Sí. Y ahora nuevamente están volviendo los asesinatos. Y los sicariatos son a diario. Y entonces ahí viene un problema. El incremento de penas. Desde el punto de vista de una política criminal, el incremento de penas no resuelve el problema de la delincuencia. No. Está probado científicamente que el que usted incremente la pena de 20 a 26... El endurecimiento de las penas. No desestimula el delito, no es un disuasivo para el delito. ¿Por qué? El decomiso de armas. Ya, igual. Bueno, el decomiso usted lo puede hacer y está bien que lo haga. O sea, no, lo que estamos diciendo es, a ver, usted puede... ¿dónde están asentadas las grandes bandas del narcotráfico aquí en el país? Obviamente en los barrios más populares, donde está la pobreza. ¿Ya? ¿Quiénes son los reclutados como gatilleros? ¿Ya? Son los niños de 12, 14, 20 años, 18 años. Ellos son los que están reclutados por las mafias. ¿Y qué ocurre con ellos? Esos niños no tienen acceso a la escuela, no tienen acceso al colegio, a la universidad. Sus padres no tienen un empleo, no tienen asegurado un modo de vida digno. ¿Usted cree que a esos jóvenes y niños que son reclutados por el narco les preocupa el asunto de las penas? Ellos no están ni enterados de eso. Ellos no. Es más, muchos de esos muchachos, por la forma como se vende el narcotráfico, ven como un objetivo, una posibilidad de vida, el incorporarse a las bandas narcodelincuenciales. Porque claro, ellos ven que hay ahí un derroche de dinero, que hay todo un dinero fácil, etc. Entonces, una política criminal, ya para combatirse apropiadamente, tiene que atacar las causas, tiene que ser integral, tiene que atender los elementos de orden social, político, económico. Clarísimo, clarísimo, doctor Ciro Guzmán, pero insisto y con todo respeto porque nos van a decir y nos pueden decir que nos ponemos muy negativos. Todo esto que se aprobó, Carlos, una vez que ya está aprobado por el pueblo ecuatoriano, que el presidente ya prepara los proyectos, que la asamblea se prepara a sí mismo a, no dicen ellos, alterar la voluntad popular. ¿No será cuestión de tiempo, Carlos? ¿No será, como decía el Chavo, un poco de paciencia? No sé, paciencia para qué, oye, lo único que hay que tener es paciencia para saber que... Para que esto funcione y para que esto se aplique y opere, Carlos. Te voy a decir algo, verás, por ejemplo, la pregunta que hace relación al control de armas. Las Fuerzas Armadas ya podían hacer control de armas. ¿Sabes lo que le dice la Corte? ¿Por qué le aprueba la Corte esa pregunta? Porque le dice que la única modificación es que sea el control permanente. Por Dios. ¿Y de cuándo acá las Fuerzas Armadas no debían hacer control permanente? Si ese es su deber. La reforma es para eso, para decirles, hagan control permanente en las rutas que van a los centros de detención donde están los pepeles. Oiga, y si las armas entran desde el Carchi, suponiendo, y van hasta Durán y pasan allá, tienen que hacer control. Entonces, una reforma, discúlpame para decir algo que ya las Fuerzas Armadas tenían el deber. Control de armas. Por Dios, eso es lo que le dice la Corte. Y por eso es que la Corte, te hago ver algo. La Corte en un momento, en esta parte final, que yo veo que no llegaron, le dice, usted tenía la posibilidad de presentar proyectos directamente le recordamos, le dice, la posibilidad de presentar proyectos de ley directamente para hacer uso de su derecho de colegislador. Entonces te digo, para mí lo que me preocupa de esto es que se generan unas expectativas tremendas, como que el problema se va a arreglar de la noche a la mañana.
Y eso es, para el mismo gobierno, va a ser un boomerang. Porque esto no es que se va a solucionar, porque ya aprobaste la ley. Ve, no vayas lejos. La ley no más apagones, que se la festejó diciendo que nunca más íbamos a tener apagones. ¿Qué estamos teniendo este rato? No porque una ley se diga que hay no más apagones o no va a haber más delincuencia, no va a haber esto. Carlos, pero con todo respeto, insisto, porque los términos también tienen que ser delicados. El gobierno no puede ser tan, insisto el término, no puede ser tan tonto para convocar una consulta que no va a servir para nada, Carlos. Bueno, yo recuerdo que el presidente Fabián Alarcón llegó como llegó y después hizo una consulta donde necesitaba ratificarse, legitimarse, y le hizo. Es decir, yo no le estoy... Verás, comienzo por decir algo. La pregunta esta sobre el apoyo a las Fuerzas Armadas necesitaba del referéndum. ¿Es cierto? Se necesita, era obligatorio. Era obligatorio. Era la única que era obligatoria. Obligatoria. El resto se podía hacer vía reformas parciales, lo que tú quieras. Lo mismo que hizo Lasso. Lasso hizo esto y ya el Congreso lo aprobó. Ahora ya el pueblo se pronunció y está aprobado. Entonces te digo, a mí me preocupa, te digo, algo que parece que ya el comandante del ejército no le escuchó de palabras propias. ¿Qué le preocupa al abogado Medina? A ver. Me preocupa simplemente que las Fuerzas Armadas estén siendo distraídas de sus funciones principales o de sus obligaciones para hacerles, como dijo alguien, tapar huecos que no están cubiertos por otros. ¿Eso le preocupa al doctor Carlos Medina, al doctor Ciro Guzmán? A mí me preocupa el hecho de que, siendo el asunto de la seguridad más o menos un paraguas para encubrir lo que realmente le quería el gobierno, que son las dos preguntas, me preocupa que ahora ellos pretendan burlarse de la voluntad popular. ¿Por qué? Burlarse de la voluntad popular. Grave, doctor. La consulta tenía un objetivo, que el pueblo se pronuncie y diga qué hacer. El pueblo se ha pronunciado. ¿Ellos querían o quieren burlarse de la voluntad? ¿Se refiere al gobierno o a la legislatura? ¿A quién se refiere? Le voy a decir, al gobierno. Le voy a decir por qué. A ver, el gobierno, la Asamblea tiene que implementar estas reformas al Código Orgánico Integral Penal porque es lo que el pueblo ha aprobado. Sí. Eso es del núcleo. ¿Ya? Eso es vinculante, es decir, no puede la Asamblea hacer otra cosa distinta. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con Carlos. La Corte Constitucional, al aprobar las preguntas, ya dijo, ojo, ya, no importa, lo que el pueblo apruebe tiene que llevarse adelante, pero la Asamblea no está obligada a cumplir los 60 días que le está dando de plazo en el anexo. Porque eso la Corte no calificó. O sea que si los legisladores se van más de 60 días, no pueden ser cuestionados o atacados. No, ellos pueden ser cuestionados en la medida por incumplimiento de funciones. En que no cumplan con el mandato de reformar el Código Integral Penal con estos elementos que se han aprobado en la consulta. Pero no en cuanto al plazo, porque eso está ya previamente fijado por la Corte Constitucional. Hecha esa aclaración. Entonces, esa es una... Y entonces, digo, hecho eso, ¿qué me preocupa? Por ejemplo, el pueblo le dijo no en las dos preguntas. ¿Ya? No al trabajo por horas y al contrato a plazo fijo, y no al asunto del arbitraje internacional. Por falta de información, porque lo uno violenta, lo que sea, pero le dijo no. Yo al revés, yo creo que el pueblo en esta ocasión se orientó. Es decir, el gobierno... O por manipulación. Buscaba de contrabando, ya argumentando el problema de la seguridad y el del empleo, porque no se olvide que lo del arbitraje internacional se vendió con la idea de que eso traía inversión extranjera y eso era más empleo. Lo mismo el asunto del trabajo por horas. Digamos que a lo Correa por preguntando una cosa y metiendo los toros. Entonces, querían meter de contrabando eso y el pueblo ha dado muestras de una madurez y de una capacidad de discernimiento muy importante, porque venciendo toda la propaganda oficial les dijo no en esto. Y entonces, ¿ahora qué ocurre? Resulta que ya inmediatamente hay declaraciones de funcionarios del gobierno diciendo que bueno, que el trabajo por horas, pues ahora van ellos a enviar un proyecto de ley a la Asamblea. Es decir, cuando el pueblo les dice no, ellos dicen no, bueno, pues está bien que el pueblo nos haya dicho no, pero nosotros vamos a mandar esto a la Asamblea. ¿Ya? Es decir, burlándose de la voluntad, por eso yo digo, burlándose de la voluntad popular. Entonces, ¿eso qué muestra? Que lo que realmente les interesaba a ellos era esto. Porque ellos ahora están obligados a cumplir con la voluntad popular. El pueblo les dijo no al trabajo por horas. Esto quedó ahí, señores. Ustedes ya no pueden ahora insistir, no voy a mandar una ley. No, ya el pueblo les dijo no.
Y lo mismo en el asunto del arbitraje internacional, en donde de hecho habían intereses del propio gobierno. El arbitraje internacional, ¿a quién favorece? A las grandes empresas transnacionales, ¿no es cierto?, que litigan contra el Estado y que obviamente pueden obtener fallos inmensos. Se hablaba de 54.000 millones de dólares que están como cuantías en las demandas. Ya eso era gravísimo. Eso podía acabar con el patrimonio del país. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Quiénes son los que demandan? Los monopolios, las empresas transnacionales. Noboa acaba de venir de Canadá y comprometiendo al país para la explotación minera, atentando contra la naturaleza y todo eso. Pero resulta que luego todos nos enteramos que el grupo Noboa es accionista de varias de las empresas canadienses. Una consulta popular, digamos, altamente polémica, pero el tema, por ejemplo, Carlos Medina, de la extradición, que tanto también está mereciendo comentarios estos días, ¿eso sí nos vale para algo? ¿Sí nos va a ayudar en la lucha contra la delincuencia, Carlos? Bueno, hay gente que cree que vamos a vaciar las cárceles y vamos a mandarles a Estados Unidos. Pues les voy a despertar primero, porque para que alguien se vaya, para que alguien pueda ser requerido, primero tiene que ser requerido, ¿cierto? Tiene que haber cometido un delito que haya afectado a ese país. Pero además te hago notar, y esto es para los memes, porque yo creo que lo que ha dicho el viceministro Cierto es, porque se empiezan a hablar de una cantidad de cosas que confunde a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo ni que alguien diga ni que el presidente puede ser extraditado por el tema de México, ni que Pito puede ser extraditado por esto, porque la irretroactividad de la ley nos permite decir para adelante. Primera cosa, eso es importante. Luego, ¿cuántas personas pueden ser extraditadas? No tengo idea, las que sean. La verdad pero las es que cometan delito de aquí en adelante. De adelante, no por de aquí supuesto. hacia atrás. Pero es que eso es algo que un alumno básico de Derecho sabe eso. En primer año de Derecho. De Derecho. O en el propedéutico creo que sabes. Entonces, quedemos claros en eso. La extradición es un arma que ya la tiene en Colombia, la tiene México y no les ha dado los resultados que se cree. Yo al menos siempre pienso que en lugar de enviarles allá a que transen la pena, a que entreguen toda esa riqueza a Estados Unidos, ¿por qué no somos capaces nosotros aquí de aceptar esa transacción de la pena y que a cambio de los bienes, a cambio de soplarles, ¿no? De soplar quién es el que es su pana, su amigo, porque eso es lo que hace Estados Unidos, nos quedemos nosotros con esos bienes, oye, y no les mandemos a que entreguen allá, ¿cierto? Ese es mi criterio. Pero bueno, más allá de que se aprobó esto, te hago ver irretroactividad de la ley. Y dos, algo que dice el viceministro, estamos pensando medir los timings, ¿no? de políticos para ver si mandamos una reforma para el contrato por horas. Se ve que tampoco aprobó algo de derecho constitucional. El 424 de la Constitución habla de la supremacía de la Constitución. Esa pregunta fue negada. El 327 dice que está prohibido el trabajo por horas. Pero además, ojo, el dictamen, que insisto, a los que se quieran olvidar, es parte integrante de todo esto. Le dice al presidente, cuidado con enviar proyectos que no estén contemplados dentro de lo que se gana, es decir, de las preguntas que se ganó, y más allá de lo que se aprobó. Dicho en otras palabras, que no puede mandar un proyecto de esos, y en los proyectos de ley que envíe, digamos, no puede superar lo que está dentro de los anexos. Conclusión, doctor Ciro Guzmán, tenga la bondad, pero sin dejarle de lado esto de la extradición, que a mí me alarma, porque inclusive se ve en medios, se ve en varias partes, que ya hasta hacen listas de los que van a ser extraditados, y discúlpeme, pero esto empieza a regir desde que se publica en el registro oficial y no está publicado. Y esto para los delitos a futuro. Por favor, de sentido común, doctor. Veas, yo estoy de acuerdo, quiero añadir a lo que decía Carlos. Yo he escuchado justo el día de ayer, por ejemplo, yo estuve en una entrevista en otro medio, y una de las preguntas era, a ver, inmediatamente de publicado en el registro oficial, ¿ya se puede extraditarle a la ex ministra de Obras Públicas que está ahora en Venezuela? ¿No es cierto? Sí, a la Duarte, ¿no? Lo que ha hecho Carlos es real. Primero, tienen que haber tratados bilaterales de extradición. Por supuesto. Ojo, está aprobado por nosotros el hecho de que podemos enviar a los connacionales en extradición, ¿ya? Pero para eso tiene que el país requiriente tener un convenio con nosotros. ¿Qué más se requiere? ¿Qué más se necesita? Necesitamos procesos contra estos ciudadanos que quieren ser extraditados, que van a ser en el país que lo requiere. Es decir,
tienen que estar en este momento procesados penalmente, ya en Estados Unidos, que es con quien básicamente quieren hacer la extradición, ¿cierto? Los ciudadanos a los cuales nosotros queremos mandarles. Pongamos un ejemplo más práctico, porque tanto se ha comentado. ¿Glass podría ser extraditado? En este momento no, porque él todavía no está procesado penalmente en Estados Unidos, por ejemplo. Además, los datos son anteriores. Y son anteriores, pero también pueden ser los que están involucrados en delincuencia transnacional. Entonces, eso tiene que ser calificado. Es decir, no es que yo aquí, es que yo no voy a pedir pues la extradición. No es el Ecuador el que va a pedir la extradición. El que pide que tal ciudadano venga extraditado es el país requiriente. Se me hace duro, para darle una conclusión a esto, consultarle finalmente a Carlos Medina. O sea que nos están tomando el pelo, Carlos. Bueno, yo ya no tengo tanto pelo, así que no me toman tanto, gracias a Dios. No, el pelo por desgracia me ha caído, pero yo lo que pienso es que toda consulta que se convoca con un afán que no sea el realmente tener cosas en el fondo de cambio y solo quererse legitimar, para mí eso no tiene sentido. ¿Lo que mal empieza, mal termina, doctor Guzmán? Así es. Ahora, bueno, el gobierno, como decíamos hace un rato, coincidimos con Carlos, al gobierno le puede resultar un boomerang, por ejemplo, las famosas preguntas de la seguridad que dice el gobierno. Si es que es como ustedes plantean, es preocupante. Por eso digo, veamos los hechos. Veamos los hechos. ¿Qué pasa de aquí a 4, 5, 6, 7 meses? Porque es más, mire usted, tienen que procesarse estas preguntas en la Asamblea, digamos ahora, y convertirse en leyes. Si solo cogiéramos los 60 días de plazo, los 5 y los 60 días, estamos hablando de que mayo, junio iría la ley a la Asamblea y en junio, a finales de junio, tendría la Asamblea, entre comillas, que pronunciarse. Julio, agosto, ya estamos en campaña electoral. Ya estamos en campaña. Pero toma en cuenta que el tema de las Fuerzas Armadas va a tomar ese plazo. El de las Fuerzas Armadas tiene 6 meses. O sea, el gobierno realmente lo que quiso es utilizar esto. Porque mire, la primera pregunta, la que estamos hablando de que las Fuerzas Armadas den complementariamente apoyo a la policía para la seguridad y todo lo demás, de manera permanente. La palabrita permanente, esa ley no la tenemos en menos de 200 días, más o menos, ya hasta que se publique y todo lo demás. O sea, ya estaremos con el nuevo, casi con el nuevo gobierno. Entonces, a Noboa no es que le servía esto, en tanto enfrentar la inseguridad, no, porque además las Fuerzas Armadas tienen o no obligación de controlar las fronteras. ¿Por dónde entra la droga? ¿Por dónde entran las armas? Porque, bueno, la droga viene de Colombia, fundamentalmente. Las armas vienen del Perú. ¿Quién controla las fronteras? Yo solamente quiero agradecerles a nuestros invitados y, no sé, por esto de la frustración, por esto de las ilusiones de mejores días para todos, para nuestros hijos, para nuestras familias, simplemente y con todo respeto, ojalá nuestros invitados se hayan equivocado de la A a la Z. Ojalá. Yo quiero desear eso, que se hayan los dos equivocado. Muchas gracias, Félix, ya basta de tanta cosa en este pobre país. Pero te he leído cosas que están ahí. Pero se trata de dos personalidades del mundo jurídico ecuatoriano. El doctor Carlos Medina, especialista en materia constitucional. El doctor Ciro Guzmán, con una amplísima experiencia, y no estoy diciendo nada malo, también con un conocimiento político muy amplio. Ellos lo acaban de decir, saquen sus mejores conclusiones, volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. En 1970 fue declarado el deportista del año y 10 años más tarde se retiró de la vida competitiva que para entonces había marcado una larga carrera de éxitos locales, nacionales y en el exterior. Hablamos de Antonio Venegas, Antonio Osvaldo Venegas Gómez, quien hizo historia en el tenis de mesa nacional e internacional. Antonio Venegas nació en Quito en mayo del 52 y falleció hace 3 meses, tan solo 3 meses,
a los 71 años de edad, pero dejó un legado de éxitos en lo deportivo y también una trayectoria humana que queremos abordar en homenaje a su memoria. ¿Con quién? ¿Con quién fue compañera permanente durante mucho tiempo, durante mucho rato, y también ex deportista? Su esposa, Betty López, quien nos acompaña aquí, quien nos honra con su presencia en esta emisión de opinión y de noticia. Hace 3 meses se fue el esposo que se lo puede recordar hoy como. Betty, un gusto tenerte por acá. Buenas tardes a toda la teleaudiencia y a todas las personas presentes. Un agradecimiento especial a mi querido amigo Félix por permitirme este homenaje póstumo a mi esposo, que realmente fue un ser extraordinario, maravilloso y un gran campeón en las décadas 60 y 70. Brilló mucho con su aporte deportivo al país. Participó de varios campeonatos intercolegiales, provinciales, nacionales, internacionales también. ¿Cuál fue su mayor éxito deportivo en esa larga trayectoria de tantos años? En esa larga trayectoria, además de haber sido nombrado en el año 70, 71 como el mejor deportista del año, él obtuvo el vicecampeonato en dobles mixtos con Miriam Mesa en el año 69, vicecampeonato sudamericano en la categoría juvenil, y en la categoría mayores en el año 72 en Asunción, Paraguay, consiguieron el título igual en dobles mixtos con Miriam Mesa, campeones sudamericanos. Eso fue el mayor triunfo que tuvieron. Tuvieron participaciones también internacionales como afroasiáticos en Pekín en el año 73, de agosto a septiembre. Larguísima trayectoria. Sí, larguísima trayectoria. En ese campeonato afroasiático latinoamericano obtuvieron el puesto 33 de 86 países. En el año 75 también participó en un campeonato afroasiático latinoamericano en el que obtuvo el puesto 16 entre 86 países. Esos son los más nombrados éxitos que ha tenido. ¿Y su mayor logro internacional? Sí, como campeón sudamericano en dobles mixtos. Y digamos, ¿por qué este cariño, quizás obsesión por el tenis de mesa? Desde muy pequeño. ¿Qué contaba él? O sea, desde muy pequeño él fue incentivado por su hermano le llevó a jugar y a él le gustó, empezó a practicar, y su perseverancia, su dedicación diariamente con sus entrenamientos, él consiguió todos estos logros y estos títulos que le honraron a él. Y de alguna forma eso es lo que también le permite este encuentro en algún momento de la vida con Betty López, contigo, porque tú también tenista de mesa. Sí, yo también empecé a practicar el tenis de mesa a los 16 años, ahí fue cuando le conocí, entrenábamos con él diariamente y nos trazábamos metas para conseguir campeonatos, entrenábamos mucho tiempo, diariamente, y sí conseguimos también títulos. Yo también sí fui campeona nacional, también fui campeona intercolegial en juveniles, campeona de Pichincha también. El acontecimiento es muy fresco, apenas 3 meses, 2 de febrero del 24 que nos dejó tu esposo. ¿Cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo como un ser maravilloso, era una persona humilde, a pesar de tener esta capacidad y estos logros que él consiguió. Era una persona tranquila, muy querida por varias personas, por todas las personas que le han conocido, en su familia también. A mí me da mucho pesar realmente su ausencia, pero igual su legado nos quedará presente tanto en la familia y todas las personas que a él le conocieron. A más del tenis, ¿cuál era su otro, no sé si entretenimiento, pero su otra actividad? ¿Qué hacía él? Su otra actividad era tocar la guitarra y cantaba, más o menos la voz se asemejaba a Leonardo Fabio. Ah, ya. Sí, entonces él cantaba, inclusive me iba a dar serenatas en nuestra época de enamoramiento. Con él hemos compartido 53 años que han sido lo mejor que me ha pasado en la vida.
de ese amor de entre los dos nacieron 3 hijos. Ahora tenemos 3 hijos, 5 nietos. Igual él les incentivó mucho en el deporte. Ellos también se dedican al tenis de mesa. Ellos se dedicaron cuando estaban en el colegio. Se dedicaron, fueron también seleccionados de Pichincha. Qué cosa. Pero por situaciones de la universidad y sus ocupaciones tuvieron que dejar el deporte. Digamos, hoy son profesionales. Hoy son profesionales. No son como ustedes deportistas profesionales, si es que cabe el término. Claro, no. Ellos llegaron a ser seleccionados de Pichincha y ya no pudieron continuar por el tiempo que no les permitía por sus actividades de la universidad. ¿No exageramos al decir que el Ecuador perdió un gran deportista? No exageramos, porque igual en esa época casi no había deportistas que alcanzaron esos títulos, ¿no? Ahora en la actualidad sí, como hay un poco más de apoyo del país, del gobierno, han logrado tal vez algunos títulos, pero en esa época casi no había nada de apoyo y es un mérito grande de que haya él solo por su cuenta haber llegado a tanto. Quiero agradecerte a nombre de nuestros televidentes, de nuestro público, tu presencia por acá, Betty López, a quien también en algún momento de la vida tuve el honor de conocerle como tenista de mesa activa. Y miren ustedes lo que es el tiempo, hemos estado pendientes a través del dial, de las frecuencias, de la vida mismo, para reencontrarnos y saludarnos y hacerle este homenaje a su esposo, al cual y con todo respeto nos sumamos por su memoria, estimada Betty. Muchas gracias, Félix, y muchas gracias al canal que me ha permitido presentarme y hacer un homenaje muy merecido a mi esposo, porque sí, realmente fue un ícono del tenis de mesa y su recuerdo será imborrable de todas las personas que le han conocido y de las nuevas generaciones, que le quede un legado de seguir con esa constancia de entrenamiento y alcanzar cuando uno se propone una meta. Hay que escribir ese nombre, señores dirigentes del deporte, señores dirigentes de la Concentración Deportiva de Pichincha, señores dirigentes del tenis nacional. Se fue uno de los más destacados tenistas de mesa de este país. Hace solo 3 meses, 2 de febrero de este año 24 que estamos transcurriendo, se fue una de las más importantes figuras nacionales e internacionales. ¿Y qué han dicho ustedes? ¿Qué han dicho ustedes para, por último, dar un homenaje póstumo a este ecuatoriano que le dio tanto nombre, que le dio tanto prestigio? No nos debe extrañar, porque eso creo que corresponde a lo que ya tantas veces hemos comentado, la idiosincrasia de ciertos niveles, especialmente de la dirigencia deportiva. Pero sí es momento todavía, después de 3 meses, recordar que Antonio Venegas ya no está aquí, y cuando estuvo fue un ejemplo deportivo para todos. Amigos, muchísimas gracias por su presencia. Como siempre, aspiramos a haber otorgado, contribuido con los mejores elementos para su mejor opinión. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.